Bueno, estamos con Javi Moral, que hoy nos va a hablar sobre comunidades. Entonces, bueno, pues creo que es un tema súper interesante porque es un gran especialista en esta materia. Así que nada, no me voy a enrollar más porque aquí el protagonista es quien es. Así que Javi, todo tuyo. Bueno, nada, aquí para charlar, ¿eh? O sea, me preguntáis lo que queráis y si alguien pregunta por ahí, pues igual. Pues nada, yo venía a hablaros un poquito de crear comunidades que atraen, fidelizan y hacen que surja la magia, ¿no? Lo primero que quería preguntaros es, para vosotros, ¿qué es una comunidad? Esto quiero que sea participativo, que sea una charla. ¿Quién me puede decir para qué es una comunidad realmente? En el ámbito, por ejemplo, de los emprendedores o de las startups, me da igual, en general. Me da igual. Bueno, pues un grupo de personas que tienen un interés en común, que comparten oficios en general, pues cualquier negocio, afición, que aportan, que se apoyan, sí, para abrir brecha. Sí, vamos. Si nos vamos, yo tengo aquí apuntado lo que dice la Wikipedia. No lo he ¿Vale? mirado, No, pero bueno, una comunidad es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común, tales como el idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, el barrio, no sé qué, ¿vale? Pero estatus social, ¿no? Roles. Pero aquí a mí me falta una cosa aquí, muy importante, ¿vale? Que es que conecta y que interactúa. ¿Vale? Porque puedes pertenecer a un grupo, al final es un grupo social, no sé qué, pero lo importante es la conexión, ¿no? Fijaros, hay un caso que hay comunidades, fijaros, ¿conocéis lo que es el pastafarismo? A mí me parece muy curioso. La iglesia... sí. Los pastafaris, sí, lo sabes, ¿no? Lo conoces. Que es el tema de... Esto es de la iglesia del espagueti volador. Algunos lo sabéis. Bueno, pues básicamente esto es un movimiento que surgió para un poco crítico con el tema de la religión, diciendo, oye, porque si existen religiones, ¿por qué no voy a creer yo en un dios de un espagueti volador? Donde, por ejemplo, ellos dicen que el cielo, cuando vas al cielo suyo, lo que está lleno es de volcanes de cerveza y de strippers, masculinos y femeninos, y el infierno, ¿vale? Lo que está lleno de cerveza pero caliente, ¿no? O sea, es un poco... Y luego su ropa es el ser piratas, hacen parades y entonces ellos asocian el cambio climático a la cantidad de piratas que hay en el mundo. O sea, una cosa muy curiosa. Bueno, pues han llegado a hacer campañas de crowdfunding, no sé qué, para legalizar esa religión. Entonces, puede ser una chorrada, puede ser una tontería o no, pero lo que les une es un propósito común, ¿vale? Creemos en esto y es un propósito. Y luego cuando hablamos de comunidades, vosotros escucháis cuando hablan en YouTube, en tal, ¿no? Y dicen mi comunidad de YouTube, mi comunidad de Instagram. ¿Creéis que eso es una comunidad? No. ¿Por qué? Porque no siempre interactúan, no siempre... Bueno, es interactuar, ¿no? Porque te escriben comentarios o... Sí, no siempre, quiere decir, no, escriben comentarios o interactúan. Sí, pero a lo mejor uno te escribe un comentario y luego comenta y el otro le responde, entonces interactúan. Sí. De cierto modo, vale. ¿Qué saber de ellos? No mucho. Nada, ¿no? Entonces, al final, en una red social tampoco conoces nada de ellos. Hay un caso también muy claro que yo tengo como ejemplo. En 2019 hay una chica en Instagram que se llamaba Ari, que tenía 2,5 millones de seguidores. Porque audiencia no es comunidad, es una diferencia clave. Y tienes 2,5 millones de seguidores y dijo la chica, bueno, pues voy a sacar una línea de camisetas. Y necesito vender 36 camisetas mínimo para empezar la campaña. Y hay una cosa en internet que es básicamente es el 1% de todo, ¿no? O sea, cuando dices, la conversión es del 1%, del 1%, del 1%. Pues con 2,5 millones de seguidores lo normal es que hubiera vendido por lo menos 25.000 camisetas, ¿no? No vendió ni 36 para poder... tal. Entonces, ¿por qué me siguen? ¿No? Ese desenfoque, ¿no? Entonces conocerlos. Y luego si estamos en redes, imaginaros, ¿no? Mañana desaparece TikTok y se me va todo. O mañana te quitan la cuenta de Instagram y para qué lo quieres, ¿no? Al final la comunidad sería interaccionar, como decíamos, y esto tiene varias ventajas. Por un lado, tiene la ventaja de que si tú te dedicas a un negocio y lo puedes monetizar directamente a la comunidad o no, pero eso que tienes ahí te permite tener recurrencia.
¿no? Porque está la gente, porque repite, eso se convierte al final en dinero para un negocio. Y por otro lado, para hacerlo tenemos que hacerla real y conseguir superusuarios, que es un poco lo que se estaba comentando antes fuera de cámaras. Entonces, por ejemplo, fijaros, una de las cosas que pasa en una comunidad es que ¿qué ocurre cuando entra ese primer usuario o esas primeras personas que quieren compartir con nosotros? Pues lo primero que tenemos que hacer es tratarlos igual que nosotros, ponerlos al mismo nivel. Porque muchas veces, si os fijáis, cuando seguís algún, yo llamo gurú, digámoslo así en las redes sociales, ¿no? Que es al gurú de turno, tal, mi comunidad, ¿no? Y ahora se ha puesto de moda, vale, ahora hacemos un Telegram o hacemos un WhatsApp o no sé qué, ¿no? Y vuelve a ser lo mismo, totalmente vertical, ¿no? No hay una diferencia, ¿no? Entonces yo tengo ahí la imagen del gurú con toda la gente adorando abajo y ahora nos vamos a una herramienta y hacemos lo mismo. Y la diferencia es que tú, como gurú, no tienes que estar ahí. Tienes que desplazarte a un lado y dejar hueco a todo el mundo y que todo el mundo pueda participar. Esa es un poco la clave, ¿no? Porque luego además es ¿cuánta gente necesito para esto? Y hay una cosa que se llama la teoría de los 1000 fans. ¿Os suena? La teoría de los 1000 fans. ¿Vale? Esto es una cosa que viene de la música, pero que es muy adaptable a todo. Que esto lo hizo, se llamaba Kevin Kelly, que era el director el fundador de la revista Wired, en 1998, que publicó un artículo que hablaba de, porque cuando dices, necesito 1 millón, necesito 2 millones, 3 millones de seguidores, él habla de los 1000 fans, pero 1000 fans verdaderos. Porque si tú tienes 1000 fans que se gastan 100 euros al año en ti, es decir, si yo soy músico, vas a mi concierto, te compro mi camiseta, compras mi disco, no sé qué, que gastas 100 euros, tengo 100.000 euros con 1000 al año. No, es como, entonces, ¿para qué necesito 2 millones? Si tengo 1000 que son de verdad mi nicho concreto y que van a por mí, ¿no? Entonces, si lo hablamos desde el punto de vista de un negocio, esto reduce mucho el coste de adquisición del cliente. Cuando tenemos un propósito claro, que es la propuesta de valor, qué es lo que hago y qué ayuda, cómo atraigo a esas personas. Entonces es más fácil atraerlos, con lo cual el coste de adquisición que tienes de clientes es mucho menor. Luego tienes el tema de sobre todo la recurrencia. En los proyectos que yo tengo de comunidad, ahora mismo estamos con Terror Maker, que es una comunidad de profesionales y amantes del terror. Entonces tienen un propósito claro que es, nadie me entiende, todo el mundo cree que soy un flipado, ¿no? Entonces yo junto flipados para que esa gente que le mola mucho, que les entienden. Entonces eso ya es una propuesta muy interesante, los pones en contacto. Y eso que hace que, por ejemplo, ellos pagan una membresía y lo normal de un tema de suscripción, sobre todo en educación o cualquier cosa, se considera que casi que es bueno que estén 3 o 4 meses antes de que se den de baja, ¿no? Entonces dices, oye, mi coste de adquisición es tanto, multiplico por los meses que están y luego ya dejan de estar. Pero eso lo aumentas con este tipo de cosas, porque la retención ya no solo es por el curso, ya me quedo por más cosas. Y en el caso nuestro la media ya va por los 13 meses. Cuando dices 3, 4 meses, pues 13 meses, con lo cual no solo es el coste de adquisición, sino el ticket medio, porque dentro de esos 13 meses luego puedes tener otro tipo de productos o servicios que puedes añadir. Entonces tienes gente que igual paga la membresía todos los meses, pero que igual tienes que sacas un curso presencial y va, que haces un congreso y viene, porque son fans verdaderos, es un poco lo que tenemos que hacer, ¿vale? También otra cosa importante es el tema de aprender de nuestros propios usuarios, porque tú, si no, muchas veces tú tienes tu cliente, pero no te está contando, te cuenta ese cliente, pero si tú estás en el meollo de la cuestión, tenemos ahí mucha gente que nos va a poder contar, que podemos preguntar, que vamos a ver, interaccionar con ellos, y la gracia es que ellos interaccionen entre ellos, y eso nos permite también que cuando imaginaos que tenéis un tema de soporte, atención al cliente simplemente o dudas, si hay profesionales dentro de esa comunidad, por ejemplo, no hace falta que estés tú encima. Eso también te va a ayudar a que, yo de hecho me pasa, si alguien pregunta algo sobre maquillaje de efectos especiales, no tengo que ser yo el que contesto. Tengo mucha gente que va a contestar alegremente, ¿vale? Entonces ahora vamos a la cuestión. ¿Tiene sentido una comunidad? Depende, ¿no? Bueno, yo creo que tiene sentido cuando es rentable, cuando tiene una finalidad real y cuando al final, no sé, hay una correspondencia, si no es como algo que está ahí, pero hablábamos antes, que bueno, ni va ni viene, ¿no? Sí, pero bueno, depende de qué proyecto. O sea, lo que sí os voy a decir es que, por ejemplo, siempre digo,
monta una comunidad y otro error que se suele hacer, venga, pues monto mi Telegram, un WhatsApp, no sé qué. No, esto es pico y pala. Es como estas quedadas, ¿no? Al final, les oye, mira, yo la hago, igual vienen 8, vienen 10, vienen 5, vienen 20. ¿Vale? Pero hay una recurrencia, hay una forma de conectar, ¿no? La gente se va conociendo. Entonces, es pico y pala, es mucho trabajo. Entonces, ¿tiene sentido? Pues fijaros, incluso con el mismo producto o servicio puede tener sentido o no. Si yo os digo, por ejemplo, que tengo un concesionario de coches, yo crearía una comunidad con un concesionario de coches, ¿tendría sentido? Realmente lo que busca, la propuesta de valor que tiene mi cliente es encontrar un coche, yo lo asesoro, lo compra, no tiene sentido. La recurrencia es cada 10 años o cada 15 años. Entre otras cosas. Entre otras cosas, claro. Pero puede haber un boca a oreja, pero al final es un impacto, ¿no? que tienes. Si fueran coches de lujo, bueno, un club, algo así. Para Un la club selecto de los exclusividad. coches de lujo, ¿no? Ya es algo más. podría ser un poquito más avanzado, ¿vale? Pero ¿y si os digo que son coches de lujo clásicos? Sí, ¿No? para mí tendría más sentido incluso. Entonces es un grupo de gente que tiene una propuesta, un propósito muy claro. Me encantan los coches antiguos, me encanta mover y me encanta conocer a gente que le gusta los coches antiguos. La pertenencia. Exacto, la pertenencia a un grupo muy concreto. Exclusivo. Entonces es siempre buscar, y fijaros, los productos son mismos, un coche, no sé qué, pero cómo lo empleas el tema, ¿no? Entonces esa gente sí que puede decir, vámonos de excursión juntos con nuestros coches, vámonos a hacer no sé qué, hacemos un evento no sé dónde, ¿no? Y entonces tú, a la hora de gestionar esa comunidad, la puedes tener tanto directamente monetizable o pensar en ella como algo que aporta más valor a lo que tú tienes. Es decir, tú puedes estar teniendo un producto o servicio que pueda dar soporte a esa comunidad o directamente monetizarlo. Por ejemplo, comunidades como WordPress o Notion, ¿conocéis Notion, por ejemplo? Pues tienen unos foros, tienen tal de apoyo, no sé qué, que lo gestionan los propios usuarios, pero no ganan dinero con eso directamente. Lo que hace es fomentar que la gente utilice Notion, que al final la gente pase plantillas, que se conozca, tal cual, ¿no? Y luego había, por ejemplo, de Power MBA, que ahora es de Power, que hacen temas tal, cuando empezaron con el MBA ¿no? Que hacían económico y tal, alguno igual lo habéis hecho, no sé. Hacían muy bien también la parte esta de, oye, tener embajadores de tal, gestionaban al final esa comunidad, entonces el boca a oreja era muy importante, ¿no? Y eso nosotros, por ejemplo, lo hacemos, y esa es una clave también de las comunidades. Las comunidades no pueden funcionar ni solo online ni solo físicas. O sea, ahora mismo tienen que ser híbridas, ¿no? Entonces, si tienes una comunidad online, como es nuestro caso, yo tengo una comunidad donde puede venir gente de toda España o del mundo, tenemos gente de otros países, pero por ciudades hacemos quedadas físicas, igual que estamos aquí. Nosotros le llamamos las cervezas tan grandes, de dar Bloody Beers. Claro, porque está tuneado, todo está tuneado. Es decir, a nosotros cuando alguien nos rellena los datos en una newsletter, le decimos que nos vende su alma, o sea, tiene su enfoque, ¿no? Pero un poco a eso, o sea, es decir, que eso iremos en la parte de quitar el roce, que la propuesta sea muy clara. Entonces eso lo que hace es que cuando alguien entra ahí, ese onboarding a esa comunidad se siente muy arropado, ¿no? Porque si de repente cuando alguien le va a dar la entrada, nosotros tenemos una plataforma en Discord para la parte de comunidad, le va a dar la entrada ahí para que pase, se la da un personaje que tenemos que es el Doctor Espiral. El Doctor Espiral le habla de su forma. Entonces, claro, tú imagínate que entras y tienes la típica que entráis y ya directamente entras a un foro o lo que sea, ¿no? O cuando entras te dice, alguien te para y te dice, oye criatura, estás aquí, pero antes de dejarte pasar me tienes que decir cuántos muertos tienes el último año, sé qué. Le metes en un rollete que el que le mola eso dice, ostras, ¿no? Me siento ya, y esa es la parte del onboarding que es buena. Entonces, a la hora de una venta, por ejemplo, si queréis hacer venta de cualquier servicio, producto, lo que sea, lo importante siempre primero es confianza y fidelidad. O sea, conseguir esa confianza antes de vender, ¿no? Para tener esas relaciones a largo plazo. De hecho, siempre digo igual, ¿no? Que tú tienes a lo mejor tu pareja de toda la vida y en el momento que si tú a tu marido, tu mujer, el primer día que le conoces le dices que si se casa contigo te manda mierda, ¿no? Entonces tenemos la tendencia también a querer vender el primer impacto. Y de hecho es más interesante, aunque sea, siempre decimos bajo ticket, alto ticket, ¿no? Ni siquiera bajo ticket, es más fácil ver de qué forma y al final atraigo a un tipo de perfil que luego sí que va a poder estar dentro de mi radio de acción y se puede convertir en esos 1000 fans. Y ahora lo que tú tienes que hacer
en esas fases, que no se me olviden en detalle, nada, es esto, ¿no? Fijaros, es triste, digo, el pico y pala, porque cuando tú tienes una comunidad, normalmente el 90% no suele participar. El 90%. ¿Vale? El 9% participa de vez en cuando. Es decir, el que escribe, imagínate un chat, ¿no? Y escribe de vez en cuando. Y luego tienes un 1% que contribuye frecuentemente, ¿no? Esos son dos superusuarios. Los que son los superusuarios al final agregan valor a la comunidad y tienes que subir ese porcentaje. Si subes ese porcentaje, evidentemente lo estás haciendo bien. Vamos a los 1000, ¿no? Claro. Entonces, porque el superusuario al final, pues conecta, recluta, prescribe a nuevos miembros. Y por ejemplo, un ejemplo, cuando decía antes de ponle a tu nivel y empodérale, ¿no? O sea, si imaginaros que yo tengo la comunidad y alguien entra y pone un enlace, habla de alguna noticia, la comenta, ¿no? Y pone el enlace y luego suenan los grillos. Que es lo más fácil cuando estás empezando una comunidad, porque no hay ese movimiento, ¿no? ¿Os pasa, no? Vale, pues si hay alguien, si esa persona de su mutua forma lo ha hecho y tal, tía, ve corriendo a darle las gracias, a comentar su post, a tal, porque esa persona se va a sentir, oye, mira, lo puesto tiene valor, ¿vale? Porque si no, esa persona al día siguiente lo hará y ya no lo hará más. Y entonces se convertirá en parte del 90%. ¿Por qué? Porque esa persona tiene esa capacidad que os decía antes en la aceleradora, ¿no? De ver quién puede aportar más, entonces conviértelo en un superusuario, ¿sabes? Conviértelo en líder dentro de la comunidad. Entonces, eso lo llamamos también comunidad mínimo viable. ¿Habéis hablado del producto, habéis escuchado lo del producto mínimo viable? Pues esto sería la comunidad mínimo viable, ¿no? Cógete la comunidad, no hace falta que tengas 200 personas, 500, sino, oye, 8 personas, 10. Si vosotros tenéis clientes, buscar qué es lo que les tienen algo muy en común, que sea un propósito, ¿vale? Y ese propósito, coger con los 5 o 6 que ya sabéis que van a ser probablemente superusuarios, que ya tengan una relación y empezar a construir esa pequeña comunidad al principio. Puede ser online, física o lo que quieras, ¿vale? Y luego vas ampliando poco a poco. Porque también haya ya como valor añadido antes, porque cuando alguien entra, si encima viene en puerta fría, que no se encuentre algo muerto, ¿no? O sea, yo cuando monté un espacio de coworking al principio, ¿cómo le dices a la gente que iba a fluir, ¿no? Dices, no ha venido nadie, es el primero, y le dices, oye, que aquí hay networking, fluye la tal, y dices, sí, me lo que tengo que creer, ¿no? Entonces, a ver, un truco era, cuando vienen visitas, tener ahí extras. O sea, quiero decir, aunque no sean de verdad, ¿no? Tienes a tus amigos a trabajar, no sé qué, porque parezca que haya alguien, ¿no? O sea, un poco. Entonces tienes que empezar. Entonces empieza con los 4 o 5 que primero no le importe y que van a aportar, empieza a construirla y luego ya puedes entrar, ¿vale? Y aquí hay como 3 partes, no sé cómo vamos, aquí hay 10 minutos más, vale, no, 3 partes, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta. El tema de la identidad, ¿conocéis lo que es el Business Model Canvas, todos? El tema de modelo de negocio y tal. Bueno, al final se divide como en cuadros. Sí, Canvas. Sí, Canvas. Vale, el Canvas de modelo de negocio. Pues existe una cosa también para el tema de comunidades que es el Canvas de comunidad. Entonces es parecido porque cuando construyes una comunidad tienes como 3 partes muy diferenciadas, ¿vale? Lo primero vendría a ser como la propuesta de valor, que es la identidad, propuesta de valor, en qué creemos, por qué hacemos esto. Conocéis lo del círculo dorado de Simon Sinek, ¿no? Y tal. Es por qué lo hacemos. Porque cuando alguien te cuenta el proyecto, lo primero que te dice es pues, oye, pues tenemos una plataforma que no sé qué, que hace tal. No, espera, estás en A, ¿cómo te convierto en B? ¿no? Y luego ya, lo que haya en medio, es como decía yo en Terror Maker, yo lo que digo es, ¿te gusta el terror? Yo consigo que tú trabajes dando sustos, ¿no? Que luego eso sea una comunidad, una plataforma de empleo, no sé qué, ¿no? Eso ya me importa. Entonces, ¿cuál es el propósito, la identidad, los valores? Eso que tienes que tener, ¿vale? A partir de ahí, fijaros ahí, mira, una comunidad que me gusta mucho, ¿os suena de algo la Legión 501? Hay un documental en Netflix muy chulo, que son los que se disfrazan de Star Wars y tal. Pues esa gente tiene un propósito, le encanta Star Wars. Entonces, dentro de ello, también la comunidad tiene roles, ¿no? Están los constructores de trajes, los que actúan, cada uno tiene lo que le mola, ¿no? Pero, ¿cuál es el propósito? Pues dicen, oye, con esto que hago vamos a hacer algo bueno, ¿no? Y entonces ellos pues van a hospitales, con los niños, hacen obras benéficas, desfiles benéficos,
Y luego se sostiene la comunidad a través de que cuando lo quiere una empresa, un estreno de cine o alguna historia, oye, cobran, pero es todo para revertir luego para la comunidad, en el sentido de sea sostenible en el tiempo, pero utilizan esa pasión que tienen por hacer algo bueno. Entonces, ese documental, si no lo habéis visto y tenéis Netflix, está en Netflix, y si no lo han quitado, que es como ahora hacen esas cosas y tal. Y luego ya vendría la parte de la experiencia, y dices, y eso sería del canvas de comunidad, la parte donde dices, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el recorrido, no? ¿Qué pasa antes? Antes hablábamos, por ejemplo, que yo he estado en muchos programas también de aceleración y tal, ¿no? Y dices, de startups, y entras al programa, y cuando acaba el programa, se ha acabado. A lo mejor yo me llevo muy bien contigo y ya está, pero se ha acabado. ¿Qué hay después? ¿No? Por ejemplo, en Lanzadera, pues después hay una alumni, hay un tema, hay una cosa de mantenerte dentro de la comunidad, pues puedes seguir estando en el Slack si has pasado por Lanzadera, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, no te vas del todo. Es su decisión. Tú en tu comunidad puedes decir, oye, ¿cómo entra la gente? ¿Cuál es el recorrido que hace? Rituales, hay cosas que lo llamamos experiencias compartidas y rituales, que son cosas diferentes, ¿no? Una experiencia compartida, por ejemplo, es construir algo juntos. Nosotros, por ejemplo, en la comunidad de terror, el primer año que empezamos, había un chico que llevaba 7 años intentando montar una feria de terror. Una feria, porque no había de terror exclusivamente, había muchas de cómics, de cosas de terror, pero él quería montar una feria. Pero, ¿qué le pasaba? Que no tenía ni dinero ni amigos para hacerlo, porque ¿dónde encuentro otro igual de flipado que yo de esto, que quiera aportar y no sé qué? Entonces, ¿qué hicimos desde la comunidad? Fomentar eso, darle mucho empoderamiento a esa parte y que mucha gente de la comunidad aportara cada uno su granito de arena. Que si uno era diseñador, yo me encargo de los diseños. Si tú sabes de producción, pues te encargas de la producción del evento. El otro tal, ¿no? Y en conjunto trabajamos igual 15 personas, más luego en la ejecución de la propia comunidad. Entonces eso es una experiencia compartida que unió mucho más a esa base de la comunidad, porque ya has vivido esa experiencia, que la habéis creado juntos, fue todo voluntario y de ahí salió una cosa muy chula, ¿no? Pero sobre todo reforzó toda esta parte. Y luego rituales pueden ser cosas tan sencillas como cómo dar los buenos días, qué idioma tiene la comunidad, ¿sabes? Cómo te comportas. Y rituales pueden ser, oye, pues que todas las semanas hacemos esto, que cuando entra alguien, nosotros tenemos la coña de que cuando entra alguien nuevo, siempre le decimos, ya es una cosa que todo el mundo adopta, oye, ya mañana bienvenido, ahí tienes tu celda, mañana te hablaremos del sacrificio. Y se ha convertido en un ritual, porque nunca nadie se le sacrifica, porque siempre es el último que entra, pero siempre entra otro nuevo, entonces ese se libra, ¿no? Pero siempre hay un sacrificio y ya lo han adoptado como una bienvenida, ¿no? Pues ese tipo de cosas está muy guay, pues tenerlas ahí. ¿Qué reglas hay? ¿Qué roles tiene dentro de la comunidad? O sea, todo ese tipo de cosas lo tenéis como que definir, ¿vale? Y luego la estructura, que es la parte como más... Porque ¿cómo va a durar esto? ¿Quién se encarga de esto? ¿Quién paga la fiesta? Por eso es tan importante el tema de tener claro para qué vas a cobrar, por qué lo vas a hacer, si tiene sentido en tu proyecto la comunidad o no. O sea, yo os digo que si tiene sentido, y eso lo analizáis, y podéis buscar, si buscáis canvas de comunidad en internet y tal, os va a aparecer información. Tienes como una serie de preguntas, ¿vale?, para analizar si tu proyecto es invertible. O sea, invertible en gente para que sea comunidad. Si tiene sentido, entonces tienes que ver qué trabajo te va a llevar y luego qué resultados puedes obtener. Como hemos dicho, si yo monto el cruce de coches, pues todos esos hablarán, cuando traigo un coche nuevo lo venderé el primer día que venga, ¿vale? Ese tipo de cosas. Vale. Y luego, bueno, cuando hablaba de construcción era por el tema del efecto IKEA, ¿no? ¿Conocéis del efecto IKEA? Qué bueno. ¿El efecto IKEA os suena? No. Vale, pues el efecto IKEA se hizo un experimento en IKEA, que era, cogieron a un grupo de personas, a 2 grupos de personas, y a unos les metieron una habitación con un armario que montado, ¿no? Y les dijeron, queremos que nos calculéis qué precio creéis que vale este armario. Y en la otra habitación metieron otro grupo de gente con el mismo armario desmontado. Y les dijeron, montadlo, y una vez que lo habéis montado me decís cuánto creéis que vale. Bueno, pues la gente que había montado el armario le dio el doble de valor que el que no lo había montado. Entonces es un ejemplo de cómo yo lo he hecho, ¿no? Y luego, si os fijáis, a nivel de retención, ya sin ser comunidad,
Netflix, Spotify, ¿cómo te retienen? Porque hacer mis listas, porque no sé qué, porque si me voy es una putada, me voy un mes y vuelvo pero ya no tengo mis listas, no sé qué. O sea, hay formas de retención porque tú construyes. Si además eso lo haces comunitariamente, pues es la leche, ¿no? Y yo siempre digo que esto es como la bici, que empezar a rodar es complicado, pero cuando ya funciona es de vez en cuando darle un toque, pero no dejarlo morir, porque si no es complicado, ¿vale? Entonces, como resumen de pasos a tener en cuenta, pues diría, vamos, por un lado, el tema de la audiencia, si es audiencia o viene de clientes o de donde veáis, que tengan ese dolor muy concreto. ¿Qué es lo que les duele? ¿Qué es lo que les une? ¿No? Cuando hablamos de, por ejemplo, grupos de apoyo, ¿no? Y dices, oye, pues estamos en el famoso Alcohólicos Anónimos, o un apoyo de personas que tienen hijos con una enfermedad rara, o porque te sientes arropado por otra gente que tiene los mismos problemas o circunstancias que tú. Entonces, si tu cliente o servicio puedes encontrar ese común, yo en mi caso le flipa a la gente el terror, pero yo tengo guionistas, tengo maquilladores, tengo gente que es actor, que monta eventos, que tiene skate rooms, pero hay algo común que tienen todos, ¿vale? Luego el tema de, que no hemos hablado, la plataforma. ¿Qué plataforma elijo? Si lo voy a, por lo que hemos dicho de lo híbrido, pues tendrás que tener en cuenta quién es tu perfil, qué utilidad le vas a dar y sobre eso elegir, porque lo que tenemos el error es primero elegimos la herramienta y luego buscamos a la gente. Pero si yo tengo una comunidad que mi perfil medio son mujeres de 60 años, no van a utilizar Discord. A lo mejor tengo que hacerlo en WhatsApp porque es un rollo hacerlo en WhatsApp, ¿no? Pero a lo mejor tengo que hacer que se comuniquen por WhatsApp. Mi ideal intermedio es un Telegram, que puedes hacer canales y tal, pero tienes que ver, yo en mi caso Discord no es mi plataforma ideal, pero Discord la utilizo porque para mí es vital, por cómo está clasificada la información, por tal. Entonces tengo que hacer un esfuerzo especial en formar a la gente que entra en el onboarding, que sepa cómo utilizarlo, que yo le haga un acompañamiento, que haya muchos vídeos de cómo manejar las cosas, que vean el valor de por qué utilizar esa herramienta. Pero yo he decidido que esa herramienta es la que entonces mejor no otra, pero en mi caso es eso, ¿vale? El onboarding, como os decía, que tiene que estar muy acompañado ese perfil para que sepa dónde se mete. Luego, una cosa también interesante, el contenido, que lo puedan generar los propios miembros, ¿no? Y igual, ¿no? Es decir, oye, puedes tener un blog y el blog que sean tus propios miembros quien hablen de cosas, ¿no? Eso lo hace, por ejemplo, Nike con deportistas y hacen cosas así, ¿no? Y luego la promoción, ¿no? Todo esto. Y básicamente está la duda también de si lo hacemos online o offline, y se puede hacer de las dos maneras, ¿vale? Por ejemplo, lo que os contaba, las Nike tiene las Nike Store en Estados Unidos, y a lo mejor tienen una tienda local donde por norma solo contratan gente del barrio, si les pintan un mural lo va a pintar un artista local, no sé qué, y entonces organizan fiestas ahí o hacen un evento allí para lo que es el barrio. Entonces están uniendo mucho esa tienda a lo que es el barrio, que al final es el que tienen cerca. Entonces es algo más que me compro unas zapatillas, pertenezco a algo, y eso es online. Hay una gente que se llama Zapato Feroz, que no sé si los conocéis, unos chicos que montaron un proyecto para zapatos para niños y tal, y también con el tema ecológico, bueno, el tema de sostenibilidad y tal. Y lo que han creado, por ejemplo, el Pueblo Feroz, ¿no? Entonces al final es un sitio donde tienen sus oficinas, pero que las madres con los niños pueden ir allí, conectar, los niños tienen allí para jugar, ¿no? Entonces han creado un ambiente que hace que se unan más a la marca, o hacen que generen contenido, ¿vale? Y ya para terminar, bueno, os he hablado de lo del Canvas de comunidad, que lo tengo por aquí, y principalmente la comunidad primero y la plataforma después, en el sentido ese. Y en resumen sería que lo que tenéis que tener claro es que una audiencia no es una comunidad, que nadie más me diga que tengo una comunidad en YouTube o en Instagram, que eso no es comunidad, es audiencia. Construye cuanto antes esa comunidad mínimo viable con los primeros superusuarios, que tengas clara la identidad, la experiencia, qué va a pasar y cómo terminan. Por ejemplo, dices, oye, cuando acaban de... Alguien, por ejemplo, dice, entra y para estar tiene que pagar o no. Y cuando sale, ¿qué pasa? Si deja de pagar, ¿qué ocurre, no? Pues se queda de alguna manera, no se queda de alguna manera. Y luego utilizar las herramientas adecuadas siempre, que no sean la que tú quieres, sino la que de verdad tu público objetivo quiere, ¿vale? Y básicamente eso os quería contar. Pero se aprende más con ejemplos, viendo que tenemos poco tiempo. Pero bueno, ahora aunque sea fuera de cámara, el que no ha venido se lo pierde.
pues podéis preguntar, podemos ver cositas y a lo mejor ver en vuestros propios proyectos si tiene sentido, ¿no? O cómo podemos enfocarlo. Pues muchas gracias, Javi. A vosotros. Muchas gracias.